El Pleno de la Cámara de Diputados analizó y debatió el dictamen de la Comisión de Seguridad Pública que reforma el artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, el cual tiene el objetivo de organizar y concretar la información en una base de datos electrónica sobre personas extraviadas o desaparecidas. Tiene por objeto establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, el cual es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública con el fin de concretar información en una base de datos electrónica con el objeto de tener un antecedente que facilite la localización de personas extraviadas o desaparecidas. Vamos a conocer los detalles de estas modificaciones. La reforma al artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas incluye integrar la carpeta de investigación, la historia de violencia de género como información complementaria que pueda ayudar a la búsqueda y localización de manera más pronta y expedita. Posteriormente, todos los grupos parlamentarios con representación en la Cámara de Diputados se manifestaron a favor del dictamen, destacando que la reforma es un paso importante para ubicar a las mujeres y jóvenes desaparecidas. Las y los legisladores federales de Encuentro Social votaremos a favor del presente dictamen, pues consideramos que la iniciativa traerá grandes avances en la persecución de delitos relacionados con la violencia de género y feminicidio. Asimismo, posibilitará la integración de una base de datos confiable. En Nueva Alianza, consideramos que todas las instituciones del Estado deben trabajar en forma coordinada para combatir estas acciones, y eso es precisamente lo que se persigue en esta reforma. Mediante la inclusión del historial de violencia de género, se puede incorporar en los datos del registro si se tienen o no antecedentes de violencia de género, pero aportará elementos o ayudará a recopilar elementos de información confiable para que las autoridades competentes puedan dar seguimiento a nivel de investigación y de toma de decisiones a los casos de desapariciones que se presentan todos los días en nuestro país. Esta es una aportación importante del legislativo para fortalecer el andamiaje jurídico existente para atender la violencia que sufren miles de mujeres en este país, cuya manifestación más extrema y cruel es la violencia feminicida. Que legislar a favor de la inclusión del historial de la violencia de género es combatir el feminicidio, que es uno de los delitos que más lacera al país. Es dar certidumbre a las autoridades para que cuando una persona sea detenida desde el inicio pueda tener un indicio de la peligrosidad de este individuo. Al contar con el indicador de violencia de género, permitirá garantizar el apoyo efectivo a las investigaciones ministeriales para la búsqueda, localización y ubicación de niñas y mujeres que se encuentran restringidas en el ejercicio de su derecho a la libertad plena. ¿Cómo determinar el dato de historia de violencia de género? El dato será un sí, un no se cuenta con la información o la descripción de la historia, no queda claro. Sin embargo, aunque ponemos el dedo en el renglón en este tema, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional apoyaremos la iniciativa. La discriminación, la violencia, la desigualdad y la misoginia son realidades componentes de la violencia de género que viven miles de mujeres de este país y que desgraciadamente son elementos que fomentan la invisibilización de la desaparición de mujeres. El dictamen fue avalado en votación nominal con 404 votos a favor y se turnó al Senado de la República para sus efectos constitucionales. En materia de justicia, las y los diputados federales aprobaron reformas a los artículos 150 y 164 del Código Penal Federal para combatir los actos de corrupción por parte de servidores públicos y a los que participen en asociación delictuosa. Al respecto, el presidente de la Comisión del Ramo fundamentó el dictamen y las modificaciones. Se trata de castigar
con mayor decisión a quienes traicionan la confianza de los ciudadanos y desprestigian la imagen de las instituciones gubernamentales. Nada ni nadie por encima de la ley. Vamos a conocer los detalles de estas modificaciones. La reforma al artículo 150 del Código Penal Federal establece que si quien propicia la evasión de un reo es servidor público, se le incrementará la pena y será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro por un periodo que podrá ser hasta de 20 años. El artículo 164 establece que cuando el miembro de una asociación delictuosa sea o haya sido servidor público o de alguna corporación policial, se le inhabilitará por un periodo de hasta 20 años. Si el miembro de la asociación pertenece a las Fuerzas Armadas Mexicanas o está en situación de retiro, será dado de baja definitiva de la Fuerza Armada y se le inhabilitará hasta por 20 años para desempeñar cargo o comisión públicos. Al analizar el dictamen de reforma a los artículos 150 y 164 del Código Penal Federal, los grupos parlamentarios fijaron postura. Coincidieron en la urgencia de combatir la corrupción y que se incremente la sanción de inhabilitación del cargo de 5 a 20 años a aquellos servidores públicos que cometan el delito de evasión de presos. La fuga de reos deja al descubierto no solo la complicidad de servidores públicos de diversas instituciones de seguridad y de procuración de justicia, sino también el grave problema de corrupción que se vive en el sistema penitenciario, además de que evidencia formas profundas de deficiencias estructurales de la justicia mexicana. Evidentemente, quienes ayudan a evadir a un preso, por supuesto que están traicionando la confianza de los mexicanos y de las mexicanas. Por supuesto que combatir la impunidad debe ser el gran reto que debemos tener todos. No se está atacando de fondo, por ejemplo, la capacitación y la educación de los cuerpos policíacos ni de los custodios que se encargan de velar por el internamiento de los reos. Un decreto que busca fortalecer los mecanismos de impartición de justicia para así poder garantizar que existan sanciones suficientes para quien decida traicionar a la sociedad y dejarse corromper por los criminales. Se dijo que la intención es fortalecer el Estado de Derecho con sanciones que contribuyan al fortalecimiento de las instituciones y a que los servidores públicos o elementos de las Fuerzas Armadas no se corrompan ni participen en conductas delictivas ni permitan que presos huyan de los centros de reclusión. Debemos promover un verdadero servicio civil de carrera en el sistema penitenciario. Debemos promover formas y reformas que garanticen el modus vivendi de estos funcionarios y funcionarias que día con día trabajan en este sistema para precisamente evitar que se sigan reiterando y que se sigan dando estas fugas en nuestro país. La iniciativa que hoy se vota no resuelve el problema de los incentivos criminales, pero sí contribuye a dar un paso al señalamiento de que se debe hacer más para erradicar la estela de impunidad que permea en la sociedad mexicana. Combatir la corrupción entre servidores públicos, impulsar acuerdos entre los poderes de la Unión, los órdenes de gobierno y la sociedad organizada para combatir la violencia, la corrupción y la impunidad. Luego de su análisis, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 406 votos a favor las reformas a los artículos 150 y 164 del Código Penal Federal, documento que se envió en carácter de minuta al Senado de la República para continuar con su proceso legislativo. Avanza en Senado análisis del dictamen de iniciativa preferente que el Ejecutivo envió en materia de educación. Todos los detalles se los contamos al regreso.